Uno de los principales problemas al momento de que realizamos algún tipo de tratamiento en implantología, sobre todo concerniente a la parte de las rehabilitaciones, se da justamente los que se encuentran colindantes con las fronteras anatómicas, ¿no? Y las fronteras anatómicas en la parte de la maxila es justamente el seno del maxilar, en la parte de la mandíbula es la parte del conducto mandibular. Entonces, cuando nosotros apreciamos de que existe poca cantidad de hueso alveolar en el sector postero superior de la maxila, entonces encontramos un poco de temor, un poco de pánico al ver de que este reparo anatómico pues se encuentra fastidiándonos, causándonos algunos tipos de problemas, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo realizar o colocar algún tipo de implante teniendo este reparo anatómico en la parte del seno del maxilar? Bien, entonces yo quisiera empezar con ese problema y poco a poco, mediante vamos pasando la ponencia, vamos a tratar de resolver esos problemas. Ahorita nuestro problema es justamente este elemento anatómico. ¿Qué sabemos de este elemento anatómico? Sí funciona, gracias. Bueno, el seno del maxilar justamente es una cavidad pues vacía que más o menos forma el 80% del hueso del maxilar, ¿no? Y en su conjunto, junto con el seno del frontal, seno del esfenoide, seno etmoidal, forma parte de todo un complejo que se llaman los senos paranasales. Mediante el crecimiento, pues desde la parte neonatal, parte del crecimiento del niño, la parte de la pubertad, la parte de la adultez, siempre va a tener una tendencia a la expansión, hasta que llega el cese del crecimiento, ¿no? Entonces, posterior a eso, ya cuando existen extracciones de piezas dentarias, también ese hueso suele expandirse, y esa expansión del seno del maxilar nosotros lo conocemos con el nombre de neumatización. Perfecto. Entonces, nosotros fisiológicamente, ¿cómo lo conocemos al seno del maxilar? El seno del maxilar justamente es un reparo anatómico, pues lo hemos escuchado de repente en la anatomía, sirve para poder compensar las fuerzas del macizo craneofacial. También pues sirve para como caja de resonancia al momento pues de nosotros hacer algún tipo de vocalización. Otra de las alternativas que nos mencionaba era de que también sirve para poder realizar el ingreso del aire a nivel de la zona interna del seno del maxilar y poder producir ese fenómeno que es la calefacción del aire inspirado. Entonces, si es que nosotros recordamos un poquito de fisiología, sabemos que para que el aire pueda ingresar a los pulmones tiene que ingresar bajo tres términos, ¿no? Bajo la parte de un aire que sea purificado, y eso va a ser por intermedio de las librisas, por intermedio de la mucosa del seno del maxilar. Lo otro es de que pueda ingresar pues humidificado, ¿no? Como gotitas de rocío, por intermedio pues de las lágrimas, que más o menos en un 70% llega a ingresar hacia las fosas nasales por un conducto que se llama el conducto lacrimonasal. Y la tercera y la más importante es justamente de que el aire tiene que ingresar de manera caliente hacia la parte de los pulmones para que pueda surgir un proceso de humidificación, un proceso de respiración. Tito, por favor. Traía todo mi portátil, ¿eh? Para que se llene la sala. Disculpen, por favor. Gracias. Entonces, en ese cambio de ingreso del aire caliente hacia los pulmones, pues justamente este seno del maxilar en conjunto con los demás senos, pues cumple esa función, ¿no? ¿Y eso qué nos hace pensar de manera clínica? Si es que yo voy a atender, por ejemplo, a un paciente que vive en las zonas de costa, a diferencia de un paciente que de repente viene de lugares que son bastante de altura, no, definitivamente existen estudios de investigación que demuestran de que el seno del maxilar no presenta las mismas dimensiones.
Los que se encuentran en altura, pues se encuentran un poco mucho más aumentado el seno del maxilar. Buenas noches, se encuentran aumentados a diferencia de los que se encuentran en lugares pues de bajo nivel, ¿no? Adelante. Muy bien, entonces eso a tener en consideración cuando realicemos la anamnesis al paciente, cuando comenzamos a de repente hacer algunos tipos de preguntas para poder planificar mi técnica de levantamiento del seno. Algo a tener bastante en consideración con este reparo anatómico es aquella membrana que lo va a recubrir por la parte interna, lo que lo va a tapizar sería el término, ¿no? Que vendría a ser la membrana del seno del maxilar. También antiguamente conocido como la membrana de Schneider. De repente ustedes al momento de hacer algún tipo de lectura han escuchado ese tipo de denominación, ¿no? Pero desde ya les menciono para su cultura general de que ya más o menos del año 1998 hubo una convención de anatomistas en las cuales mencionaron de que el nombre, los epónimos ya no van a ser utilizados entre los términos, más aún para poder realizar trabajos de investigación. Entonces, cuando nosotros mencionamos membrana de Schneider, que justamente es el anatomista, el investigador que ha estado viendo el tapizado de todos los senos paranasales en conjunto, pues justamente tiene ese tipo de denominación, ya no es usado así tal cual, es usado como la membrana del seno del maxilar, ya no utilizado. En fin, ya no hay epónimos, por eso a partir de ahora yo les invoco a que me mencione como membrana del seno del maxilar. Esta membrana pues tiene una característica bastante delgada, lisa, tiene una coloración tipo rosado pálida y esta pues varía de acuerdo a los individuos que nosotros vamos a tratar. Y es más, para ser mucho más exactos, y que nosotros queremos basarnos en la ciencia y en las investigaciones, existen trabajos de investigación en la cual demuestra de que el calibre, la superficie de la membrana del seno del maxilar va a estar en relación al biotipo de la encía, ¿no? Les hago recordar, nosotros como biotipo de encía tenemos un biotipo 1 y un biotipo 2. El biotipo 1 es una encía queratinizada, gruesa, lo podemos llamar. Un biotipo 2 es justamente una encía pues, de un tejido no muy queratinizado, es delgado hasta translúcido. Entonces, si es que yo tengo un paciente que veo que la encía tiene un biotipo 1, a mí me da buenas luces, me da un buen pronóstico para poder yo trabajar con esta membrana, porque en sí la técnica de levantamiento del seno consiste en trabajar con esta membrana. Si es que dice técnica de levantamiento de seno, ¿qué cosa voy a levantar? Voy a levantar justamente esta membrana. Entonces, si es que yo tengo una membrana de características resistentes, para mí mucho mejor. Ahora, si es que yo tuviese pues una membrana mucho más delgada, una a la cual pueda lacerarse al momento de hacer yo mi técnica de levantamiento, pase por favor, adelante. Adelante, por favor. De tal forma pues de que yo ya tengo que prever ese tipo de accidentes que quizás puedan suceder, ¿no? Entonces desde ya pues ayuda en cierta forma, ¿no? Histológicamente hablando, esta membranita que estamos apreciando acá pues tiene como características 3 tipos de capas, ¿no? Tiene una capa epitelial que está conformado por unos cilios, ¿no? Estos cilios en realidad está conformado parte de toda la mucosa pituitaria de los senos paranasales. Y estos cilios también justamente sirven para poder filtrar el aire, ¿no? O sea, cumple una función de filtración también. En la parte de la capa conjuntiva encontramos unos ácidos de tejidos mucosos, porque justamente la función de la mucosa es la de poder segregar mucosa, con la finalidad pues de cumplir esas funciones de protección. Y esta capa perióstica, como su propio, adelante por favor, esta capa perióstica, como su propio nombre lo indica, es la que se va a encontrar pues relacionado con la parte del hueso de la pared internas del seno del maxilar.
Y hemos visto un poco de anatomía, ya vimos el seno del maxilar. Como frontera anatómica, pues este es un reparo que, si bien sirve para poder realizar la calefacción del aire inspirado, pues para nosotros que realizamos tratamientos de implantes dentales es un fastidio total, ¿no? Porque no me va a permitir poder colocar los implantes. No existe una buena cantidad de hueso alveolar que me permita trabajar. Entonces, pues desde ya comenzamos a trabajar y comenzamos a ver ese tipo de situaciones. Dos, es que justamente, ¿cómo está? Adelante, por favor. Dos, es de que esta cavidad vacía, este antro, se va a encontrar pues tapizado en la parte interna por una mucosa. Esa mucosa se denomina la mucosa del seno maxilar. Sobre esa mucosa nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros hablamos levantamiento de seno, es justamente el levantar esa mucosa. ¿Para qué yo lo levanto? Pues para poder conseguir lo que no tengo. ¿Qué cosa no tengo? El hueso alveolar suficiente para yo poder colocar mi implante dental. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos un poquito de historia, así rápido nomás. Dentro de la historia, para mí siempre es importante saber de cómo es que suceden las cosas. Porque uno, cuando comienza a observar y comienza a ver cómo empieza el inicio de las cosas, uno va a comenzar a dar más soluciones al respecto. Este señor que ustedes aprecian acá, de repente lo han leído cuando han hecho lectura de trabajos de investigación, es el señor Lincoln. Siempre andaba con su amigo, el señor Sarko, ¿no? Este señor Lincoln, pues es un cirujano bucomaxilofacial muy reconocido en Europa, en la época de los 50. Cuando Brånemark hace el descubrimiento y el fenómeno de la óseo-integración, ¿no? Y nosotros sabemos pues que el señor Brånemark es un médico traumatólogo, no es odontólogo, y dio énfasis para que su descubrimiento del fenómeno de la óseo-integración sea plasmado hacia la parte de la odontología, pues tenía que juntarse con colegas que en realidad se encontraban bastante capacitados en el área. Uno de esos señores fue el señor Lincoln. Un amigo suyo lo hizo pues el jefe del área de Gotemburgo, de lo que vendría a ser la empresa Brånemark, ¿no? El consorcio Brånemark. Este señor Lincoln es el culpable de que nosotros sepamos qué tipo de calidad ósea existe. Porque nosotros, cuando nos explican de repente en la universidad, y sabemos, ¿no?, en la maxila qué tipo de calidad tenemos, mencionamos todo, esponjosos. Y cuando mencionamos en la parte inferior qué tipo de calidad tenemos, es compacto, ¿cierto? Lo típico de anatomía. Pero sin embargo, con el señor Lincoln nos menciona que tenemos 4 tipos de calidades óseas, ¿no? Y estas van a estar realizadas de acuerdo a su pues, disposición entre cortical y esponjoso. Aparte de eso, Lincoln nos da clasificaciones de reborde. Y muy aparte de eso, Lincoln también nos brinda un inicio en cuanto al proceso de la técnica de levantamiento del seno maxilar. Él comienza a colocar implantes en el sector póstero superior, ¿no? Con la finalidad, pues, de que uno no encontraba hueso alveolar suficiente. No sé si me dejo entender. Si es que yo te siento acá hueso alveolar y deseo colocar un implante, de todas formas va a sobresalir la parte del ápice. Entonces él mencionaba, está bien, yo voy a colocar un implante que va a sobresalir, pero sin embargo quizás lo pueda levantar la membrana utilizando un tipo de implante con ápice redondeado. Entonces intentó realizarlo y pues sin lacerarlo, ¿no? Hasta ahí queda lo que es el trabajo de Lincoln. Después de repente ustedes también han escuchado a este señor, que es Gil Tatum, ¿no? Él sí es considerado como el padre del levantamiento de seno, porque ya comenzó a involucrarse dentro del manejo de la membrana del seno del maxilar. Comenzó a ver, pase por favor, pase. Adelante, gracias por venir. Adelante. Perdón. Gracias por venir. Se involucró bastante con el manejo de la membrana del seno del maxilar, utilizando técnicas de repente que las de Caldwell Loop, no modificado, las que se realizan pues, en las cirugías, con la finalidad de poder realizar una apertura a nivel de la pared anterior del seno del maxilar. Acá lo he colocado entre corchetes, esto es una idea para aclarar también acerca de los epónimos, ¿no?
Bien, hacía pues una ventana lateral, así un fenestrado, una trostomía como ahora lo conocemos, y pues comienza a realizar el manejo de la membrana del seno del maxilar. Estos señores, pues Tatún lo que hace es patentar su técnica. Y cuando él lo patenta, miren cómo lo hacen en Estados Unidos, es como una especie de copia acá en Perú. Justamente tienen que surgir ciertas cláusulas en las cuales hacen un resumen de la técnica que realizan. Hacen acá el tipo, la fecha de inserción, desde cuándo hasta cuándo. Y acá colocan que hasta el año de 1996 nadie puede utilizar esta técnica, salvo Gil Tatún, ¿no? Y salvo que a él también le pague para que puedan utilizar la técnica de levantamiento de seno. Entonces, más o menos hasta el año de 1996, todos éramos ajenos a utilizar la técnica de levantamiento de seno mediante ese tipo de técnica de abordaje con angiostomía, si es que no se le pedía permiso pues al señor Tatún. Cuando una vez terminada la patente, ya existe pues, adelante por favor, adelante, gracias por venir. Una vez ya, adelante por favor. Una vez ya realizada la fecha de cese de la patente de Gil Tatún, justamente ya podemos ver acá, le he sacado de una editorial del Journal del Yomi, que es una revista indexada, pues acerca de que ya la técnica de levantamiento es en su menú conceptual, miren, de la fecha, todos esperando a que termine la patente de Gil Tatún, sí. Justamente en 1996, mediante ya los análisis, mediante los fracasos, radiografías, ya comenzaron a haber indicaciones, comenzaron a ver las contraindicaciones, tanto protésicas, etcétera, con los diferentes tipos pues, de técnicas a realizar, pues aceptaron que la técnica de levantamiento de seno es una modalidad terapéutica bastante predecible y eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí nosotros, adelante por favor, tenemos ahí nosotros pues una especie de historia, ¿no? Entonces, más o menos para hacer resumen nuevamente, hemos visto un poco de anatomía del problema primero, ¿no? Es que tenemos maxilares atróficos con hueso alveolar deficiente, tenemos al seno del maxilar ahí como una especie de elemento anatómico de fastidio para poder yo hacer algún tipo de rehabilitación. Desde un punto de vista anatómico lo hemos estudiado, desde un punto de vista de historia también hemos visto algo. Vamos a enfocarnos un poco más a la parte de la clínica a partir de ahora. Cuando nosotros nos enfocamos a la parte de la clínica, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué tipo de procedimiento que realizamos ocasionará algún tipo de perturbación al seno del maxilar? La pregunta pues tiene una respuesta bastante rápida. Claro que sí, porque el seno del maxilar no ha sido predestinada para poder ser levantada como un acto fisiológico. Lo que nosotros estamos haciendo es invadir al seno del maxilar, porque el seno del maxilar tiene la función de calefacción. Más bien, ante una dificultad de pérdida de hueso alveolar, nosotros estamos encontrando una salida, una pérdida de homeostasis del seno del maxilar que puede ser alterada, ¿no? Pero sin embargo, dentro de estos eventos que pueden ser perturbadores, nosotros podemos tener situaciones que pueden ser evitables y situaciones que pueden ser no evitables, de los cuales nosotros no podemos evitar cuando invadimos el seno del maxilar es justamente estas dos propuestas, ¿no? Que es la semiostasis traumática y es la activación de mediadores nerviosos, ¿no? Justamente estas dos características están relacionadas ante el mecanismo de defensa que tiene el organismo ante algún tipo de agresión. Y al momento de que nosotros realizamos técnicas de levantamiento del seno, de todas formas estamos pues agrediendo a la estructura anatómica. ¿Qué cosa hace el organismo? Pues defenderse. Mecanismo de defensión, la inflamación, ¿no?
Entonces comienza a activar todos los mediadores. Lo que nosotros sí podemos evitar, ¿qué cosa es? La laceración de la membrana del seno. Ya les mencioné, tenemos dos biotipos. Mientras más gruesa sea, mejor va a ser la manipulación de la membrana. Mientras más liviana, pues voy a tener problemas al momento de hacer la manipulación y puedo yo llegar al acto de poder lacerar esa membrana del seno. ¿Lo puedo reparar? Claro que lo puedo reparar, pero sin embargo ya es un trabajo extra. La obstrucción del ostium natural, no olvidemos de que el seno del maxilar justamente tiene una comunicación natural con las fosas nasales, ¿no? Y entonces esa comunicación, nosotros al momento de hacer técnica de levantamiento del seno solemos obstruir de acuerdo al reparo anatómico. Entonces, ¿se puede evitar? Claro que se puede evitar con buenas tomas tomográficas y unas buenas medidas. Se puede evitar todo eso. Y sobre todo esto, ¿no? Esto, que vendría a ser la contaminación. Más aún en el área de implantología oral, ya sea para poder colocar implantes, ya sea para colocar algún tipo de injertos, regeneraciones óseas guiadas, etcétera. No olvidar nunca, por favor, de que nosotros estamos colocando algo hacia el paciente que es muy diferente de repente con un acto quirúrgico convencional en el cual nosotros extraemos algún tipo de problema del organismo. Si es que yo tengo un proceso infeccioso, lo que cosa yo hago, retirar el proceso infeccioso y el cuerpo comienza a regenerarse. Pero sin embargo, cuando yo realizo una técnica de levantamiento, cuando yo coloco un implante dental, lo que yo estoy ocasionando es ingresar algo al cuerpo y yo tengo que mantener latente de que justamente ese implante se encuentre intacto, se encuentre pulcro, mínima contaminación. Para eso la bioseguridad, para eso la paramentación es importantísima. ¿Cómo evitamos esto? Bien, utilizando un instrumental que sea cómodo, que sea ergonómico. Como ergonómico es justamente la manipulación práctica que tiene hacia el acto quirúrgico que vamos a realizar. En cuanto a la cantidad del material que tengo programado, yo mediante la medida, mediante el volumen, yo ya tengo que programar el tipo de cantidad que voy a colocar. Si tenemos quistes, hacer el saneamiento preoperatorio de focos sépticos, ¿no? Si es que yo tengo pronosticado ingresar ante una zona que es, pues, en realidad de características sépticas, no voy a tratar de realizarlo cuando de repente la cavidad oral restante se encuentre contaminada. Entonces, una desfocalización de todas formas tiene que existir ahí. Para eso, profilaxis antiséptica, instrumentales netamente esterilizados y realizar, pues, paramentaciones adecuadas. Ya vimos la parte de los problemas que pueden ocasionar. Veamos un poquito acerca de los factores sistémicos que puedan ocurrir, ¿no? Nosotros, cuando vamos a trabajar con un paciente, netamente tenemos que plasmarnos en las enfermedades obstructivas crónicas, en las EPOCs que le llamamos, ¿no? Ya sean resfríos, ya sea cualquier tipo de problemas como por ejemplo las alergias, ya sea pues algún tipo de asma que puedan tener el paciente. Por eso acá mencionamos desde un punto de vista inmunológico o también de forma metabólica, ¿no? Entonces siempre tener en consideración dentro de la anamnesis, preguntar al paciente si es que tiene algún tipo de patología rinosinusal. Si es que así fuese, justamente acá están algunas de las alternativas que puedan ocurrir. Siempre es bueno consultar con un otorrinolaringólogo, dado que este tipo de especialista es el indicado para poder tratarlo, ¿no? Si es que existen algunos tipos de inflamaciones, ¿no? Como sinusitis recurrente o crónica, pues definitivamente pasarle al paciente al otorrinolaringólogo y posteriormente nosotros, ya una vez que se encuentre saneado, poder ingresar a trabajar dentro del seno del maxilar. Y ese ya criterio común. Cuando yo les menciono a ustedes, ¿podemos trabajar una técnica de levantamiento de seno ante algún tipo de proceso infeccioso? Pues no, sanemos, ¿no?
Se hace farmacoterapia. La clindamicina es muy buena. Si es que se hace una dosis de ataque, clindamicina de 300 miligramos por una semana, podemos bastante disminuir cualquier tipo de sinusitis, ¿no? O que pueda ocasionar. Ya si son cosas de neoplasias benignas que puedan involucrar el seno del maxilar, es preferible poder evitarlo, ¿no? Dentro de las condiciones que nosotros podemos reevaluar para poder trabajar a un paciente, siempre debe estar ahí pues los factores de riesgo en implantología oral, ¿no? Que vendría a ser un paciente diabético, ¿no? Un paciente diabético, ¿yo lo podré trabajar a un paciente diabético? Claro que sí, lo puedo trabajar a un paciente diabético. Pero sin embargo este paciente diabético tiene que encontrarse pues estable. Para eso le pedimos pues análisis, como por ejemplo la hemoglobina glicosilar, le encontramos dentro de sus parámetros y normalmente lo podemos trabajar. Existen hábitos, por ejemplo, de tabaquismo. Es importante reducir el hábito del tabaco. Este hábito del tabaco está demostrado, los artículos lo demuestran, para que pueda ser un riesgo justamente de que el paciente pueda consumir más de 10 a 11 cigarrillos diarios. No sé si es que ahora en la actualidad existen fumadores de esa clase, me imagino, pero ya creo que se está reduciendo. Ahora en las discotecas uno va y mira pues de que ya casi no muchas personas fuman, ¿no? Bien, entonces a tener en consideración si es que nosotros queremos hacer esta técnica por el paciente. Entonces, cualquier tipo de cuerpo extraño que pueda existir, fístulas bucoantrales, nosotros muy bien podemos tratarlo, podemos reevaluarlo y en realidad sí podemos hacer la técnica a realizar. Bien, hasta ahí las letras, hasta ahí pues el cansancio, y ahora hacemos la sangre, ¿no? Lo que nos gusta ver. Les voy a presentar dos casos clínicos. El primer caso clínico es justamente una paciente de unos 63 años de edad que justamente se acerca a la consulta para poder realizarse un tratamiento y más aún con una molestia, ¿no? Esta paciente presenta una prótesis, ¿no? Bajo dos segmentos de canino central. El primer cuadrante y el segundo cuadrante se encuentran segmentados, no se encuentran pues, como monobloc. Entonces esta prótesis se encuentra en realidad desajustada, se encuentra con movilidad, utiliza una PPR y está bastante incómoda con este caso. Observamos acá en la parte del paladar una laceración de la mucosa del paladar, una estomatitis, se denomina eso, desde un punto de vista terminología médica, estomatitis traumática a causa de la PPR. Y tomamos las fotografías en la parte del piso de boca para poder apreciarlo. Y pues la pacientita, aparte de eso, es una pacientita que fuma, es una pacientita pues que ha tenido que controlarse ese tipo de hábitos. Es una paciente profesora de inglés, ¿no? Y como profesora de inglés la vocalización es importante. Es una paciente que no tenía por qué estar edéntula, más aún si quiere hacerse algún tipo de rehabilitación. ¿Qué hemos hecho con la paciente? Tomarle pues unas periapicales, unas seriadas, y comenzamos a observar, ¿no? En el sector anterosuperior observamos pues que existen reabsorciones verticales, por eso la movilidad tipo 3 de las piezas dentarias. Bien, encontramos por acá un hallazgo radiográfico justamente en el ápice de la pieza 1.1. Existe un odontoma compuesto. Es interesante este caso, por aquí existe pues problemas periapicales, ¿no? Compatibles con abscesos. Y pues acá en el sector inferior se mantiene en buen estado, si se le puede llamar así. Cuando nosotros queremos programar un tipo de tratamiento desde un punto de vista implantológico, pues lo hacemos unas guías tomográficas, unas guías quirúrgicas para poder apreciarlo, y pues tratamos de verificar, ¿no? Mediante la técnica de en reversa, ¿no?
para que nosotros podamos colocar algún tipo de implante dental. ¿Han colocado implantes por acá, por favor? Si es que alguien ha colocado implantes dentales. Caso contrario, para yo explicarlo de otra forma, de repente de una forma inicial. ¿Alguien ha colocado implantes dentales acá en el consultorio? ¿Colegas por acá? Nadie ha colocado implantes. Ok, entonces permítame por favor explicarles de una manera mucho más didáctica para que vean cómo es que se hace la programación de la colocación de implantes dentales. Cuando yo deseo colocar implantes dentales a mi paciente, pues tengo que realizar una técnica de planificación que se llama planificación en reversa. Adelante, por favor, señorita. Adelante. Adelante. Buenas noches. Adelante. Tengo que realizar una planificación que se llama planificación en reversa. Esta planificación en reversa consiste en realizar un estrado diagnóstico que se encuentra pues netamente articulado en global, ¿no? En un articulador cercano estable, tratando de devolver la mordida al paciente, ya sea pues en relación céntrica o quizás en máxima intercuspiación. A la paciente le hemos devuelto la relación céntrica para poder hacerle su tratamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a este encerado diagnóstico, yo ya puedo planificar la colocación de mis implantes dentales. En esa planificación, ahí está el planeamiento en reverso, justamente donde nosotros planificamos una rehabilitación para posteriormente realizar la cirugía. Veo y observo de que justamente en las piezas dentales posteriores que yo deseo colocar los implantes, porque estos coinciden justamente con las piezas dentales antagonistas, se encuentran relacionados con este seno del maxilar. Problema, ¿verdad? Para estos dos implantes creo que no hay ningún problema, tenemos hueso alveolar suficiente. Para este implante de acá no hay problema, para este implante no hay problema. Acá pues sí hay un problema, porque justamente colinda con el seno del maxilar. De igual forma, acá también colinda con el seno del maxilar. Hago lectura del hueso alveolar y observo pues que existen medidas de menos de 5 milímetros, como 4.7, de 5.1, creo que tengo 5.4, pero está de 5 milímetros para abajo, porque justamente una distancia de milímetro en milímetro de un corte muy sagitales. Lo tenemos al seno del maxilar. Entonces, el implante que yo pueda colocar, implante tipo tornillo, pues no tengo una buena cantidad de hueso alveolar para poder colocar. Entonces, desde ya comienzo a plantear realizar un tratamiento de levantamiento de seno. ¿Qué tipo de técnica emplear cuando yo realizo una técnica de levantamiento de seno? Les cuento. Dentro de las técnicas de levantamiento de seno, existen dos que son bastante conocidas, bastante usadas, que se llama la técnica lateral y la otra se llama la técnica transalveolar. La técnica lateral es la más traumática, es la cual nosotros realizamos un ingreso por la parte de la pared anterior del seno del maxilar, levantamos la membrana, colocamos el biomaterial y bueno, dejamos descansar 6 meses o quizás colocamos un implante. Eso mucho nos va a ayudar a las clasificaciones que vamos a hacer lectura, ¿no? Entonces, la otra técnica que se llama la técnica transalveolar es justamente la que nosotros trabajamos a nivel del hueso alveolar, ¿no? Preparamos un lecho quirúrgico y colocamos el biomaterial justamente por el alveolo que estamos preparando para poder colocar el implante dental. ¿Qué técnica emplear? Existen varias clasificaciones. Existen las clasificaciones de Carl Misch. Si es que ustedes desean incursionar en el mundo de la implantología oral, pues tienen que leer a Carl Misch.
es como si sería el papá de la implantología moderna, tiene muchos libros muy novedosos, muy buenos. Él hace una clasificación, pero para mi criterio no mucho me ayuda. Prefiero utilizar el de Chapasco. Chapasco, justamente, a diferencia de Carmis, brinda una clasificación de acuerdo a la medida del hueso alveolar que uno presenta. Y más o menos lo puedo traducir de la siguiente forma. Si yo tengo 5 milímetros de hueso alveolar y este es menor a 5 milímetros, yo tengo que realizar una técnica de levantamiento de ventana lateral. Si tengo más de 5 milímetros, pues ya puedo realizar una técnica de levantamiento transalveolar, ¿no? Más o menos ese es el resumen de Chapasco, que me parece bastante práctico y bueno, da muchos resultados. En este caso, la paciente en ambos sectores presenta menos de 5 milímetros, donde yo quiero colocar mis implantes dentales, acá, y así que obligado tengo que realizar técnicas de levantamiento de seno. ¿Qué técnica voy a emplear? La técnica lateral en los dos sectores. A la paciente no solamente se lo hizo eso, ¿no? En sí a esta paciente se le trabajó por varias etapas, por varias fases. La primera fase fue la exodoncia de todas las piezas anterosuperiores. Ya veíamos que no había solución al respecto. Se hizo las extracciones de todas las piezas del sector anterosuperior, eliminamos el odontoma compuesto, hicimos una enucleación del odontoma compuesto, ese es el término, realizamos regeneración ósea, ¿no? Y aparte, como la paciente pues no podía quedarse sin piezas dentarias, lo que hicimos fue colocarle una provisionalización por intermedio de estos mini implantes que se llaman implantes satélites. Estos 3 mini implantes resistieron una prótesis de canino a canino, de tal forma que ya su parte estética le servía muy bien, ella podía ir a dictar las clases y bueno, en cierto modo podía realizar su vida común, ¿no? La segunda parte fue en realizar la técnica de levantamiento de seno de un sector, la tercera fase del otro sector, y a la cuarta fase fue hacerle la colocación de los implantes en el sector inferior y luego posteriormente la rehabilitación completa. Entonces, como es el caso clínico, la ponencia en sí trata acerca de elevación de técnica del seno maxilar, pues solamente voy a remitirme a realizar a explicarles un poco acerca del seno del maxilar. Como les mencionaba, las comúnmente son la lateral, miren, agarramos la pared lateral para poder manipular en la membrana, y la transalveolar, que nosotros al momento de hacer la confección del lecho quirúrgico manipulamos también la membrana, pero es mínimamente, ¿no? Ustedes aprecian estos gráficos que en cierto modo ayudan para que nos quede claro la idea. Miren la presencia de hueso alveolar acá, es mínima, según Chapasco, menos de 5 milímetros. Miren la presencia de hueso alveolar acá, es un poco mejor, ¿no? Mayor a 5 milímetros. Entonces acá pues tenemos las diferentes con la parte del abordaje lateral, ¿no? Elevación del seno maxilar con abordaje lateral. Bien. ¿Cómo trabajamos al paciente? Al paciente pues ya le citamos. No olviden que esta paciente ya se encuentra en la segunda fase. Miren ustedes la primera fase en la cual habíamos realizado la colocación de los mini implantes o implantes satélites. Acá hay 1, 2, 3 mini implantes que son unos implantes monobloc, ¿no? Que tiene tanto la parte activa que va al hueso alveolar y la parte de la rehabilitación para que pueda ajustarse esta prótesis. Y bueno, cuando comenzamos a realizar este tipo de tratamiento, pues estábamos ajustando cuándo iba a durar cuánto de tiempo iba a durar pues esta prótesis provisional, ¿no? Había algunos que decían, no, te va a durar 2 meses, 1 mes, 3 meses, decían, no te va a durar mucho, dice, porque en sí pues no le daba mucha
credibilidad a estos mini implantes satélites. Y este mini implante duró más de 8 meses, es increíble, es increíble. Bien, bueno, hacemos la asepsia del caso, ¿no? Hacemos la paramentación al paciente, pues comenzamos a hacer la asepsia con la iodopovidona. Es importante, colegas, hacer el uso de la clorescina al 0.12%. Es más, yo les demandaría de que no solamente realicen ese tipo de colutorios al momento de realizar algún tipo de intervención quirúrgica, sino que yo les demandaría que lo usen dentro de su práctica clínica de manera... Adelante, por favor. Adelante. Yo les demandaría de que lo hagan, pues, dentro de la práctica clínica convencional, ya sea cuando realicen algún tipo de tratamiento ya sea para endodoncias, operadores dentales, de repente para una profilaxia, etcétera, etcétera. La clorexina al 0.12% es muy bueno para los tratamientos antisépticos. Yo hago una comparación a esto de la clorexina quizás con el hidróxido de calcio, ¿no? Cuando se descubrió el hidróxido de calcio y el uso dentro de la odontología, pues servía para todo, para desinfectar, servía para asepsia de conductos, para la regeneración de la dentina, para hacerlo. De igual forma, la clorexina al 0.12%, doctores, desinfecta muy bien. Una forma de poder utilizarlo de manera continua dentro del consultorio es consiguiéndonos esos dispensadores en spray, ¿no? Hay unos dispensadores que venden en spray, en Emancipación, por ahí he visto. Eso vacíenlo pues en un poco de clorexina. Hablemos un poco de marcas comerciales, el Periogar, de Colgate, ¿no? que ya lo quitó del mercado. Vacíenlo un poco ahí, cada vez que van a utilizar al paciente, rociadita, ¿no? Como que eliminamos bacterias y dejamos todo el campo séptico para poder trabajar. Bien, clorexina al 0.12% por 3 minutos con el paciente para poder operar, ¿no? Observamos acá estos separadores, son unos separadores del labio superior. Como les había mencionado, por ahí cuando de repente hacíamos unas clases de fotografía, tenemos nosotros unos separadores que son los de forma de redonda y otros separadores que son en forma en B. Justamente si ustedes aprecian, estos separadores son una forma en C, pero una C bastante prolongada. Esto sirve justamente para poder separar el labio superior como el inferior, para poder hacer toma de fotografías en oclusal, ¿no? Esa quizás no la encontramos acá en el mercado peruano, por lo menos yo no la encontré, tuve que hacer un pedido en Brasil, porque ahora hay de todo acá ya. Comencemos por las fases de la técnica de levantamiento de seno por el sector lateral. Claro que sí, adelante. Gracias, señorita. Esta cuenta pues con sus fases, ¿no? La primera fase es la fase de la anestesia, ¿no? En este caso me gustó bastante porque en realidad hemos anestesiado toda la parte de la hemimaxila y lo hemos anestesiado pues de una manera troncular, porque si es que nosotros recordamos los reparos anatómicos, sabemos de que existe un agujero infraorbitario. Nos fuimos al agujero infraorbitario, sabemos que existe una tuberosidad del maxilar para poder anestesiar al nervio alveolar superior posterior y anestesiamos toda la zona vestibular con 2 punzadas. En la parte palatina, adelante por favor, tenemos acá al agujero palatino mayor y luego nos pasamos acá al agujero nasopalatino. Y en sí, con cuatro punzadas, ¿no? Con 4 punzadas, adelante por favor. Buenas noches. Adelante. Con 4 punzadas, pues ya nosotros hemos anestesiado prácticamente pues casi toda la parte de la hemimaxila, ¿no? Entonces ya tenemos libertad para poder operar de manera tranquila y no estar puntando aquí, si lo vemos,
y tenemos en consideración bastante los reparos anatómicos, pues yo creo que nos va a ayudar bastante, ¿no? Segunda fase, una vez que los dos realizamos la parte de la anestesia, pasamos a la fase de la incisión. La incisión que vamos a realizar y también el decolado, ¿no? O elevación del colgajo que voy a realizar. Para ello poder pasar. Adelante, Para yo poder realizar mi incisión, yo tengo que saber dónde voy a hacer el abordaje de la antrostomía. Eso quiere decir para poder retirar el hueso de la pared lateral. Y eso tiene que estar en relación donde yo voy a planificar colocar mi implante dental. Y entonces, ¿cómo realizo eso? Pues netamente yo coloco mi guía quirúrgica, ¿no? Esta guía quirúrgica donde ya se encuentra predestinado, donde yo voy a hacer la rehabilitación de la pieza dentaria y hago una pequeña incisión, un pequeño marcaje, ¿no? Un punto referencial. Justamente acá se encuentra el punto referencial. Entonces, una vez que yo hago el marcaje de punto referencial, hago una incisión horizontal o paracrestal, ¿no? Y hago dos liberantes, ¿no? Que tienen que ser de características divergentes, tanto en el sector distal como en el sector mesial, y hago sobre que este tipo de incisión se lo conoce como el Newman modificado. Esta tiene que estar más o menos 1 centímetro, ¿no? Alejado, ya sea mesial o distal, de donde yo voy a realizar mi técnica de antrostomía. Cuando existen piezas dentarias, la incisión tiene que ser circular, quiere decir que yo bordeo la parte de las papilas de las piezas dentarias y ahí puedo levantar para poder conservar tejido blando. Es importante. Este no es el caso. Acá comenzamos a ubicar nuevamente la referencia del lecho quirúrgico donde yo voy a realizar y hago pues un pequeño fresado y coloco un pin, que es el pin de paralelizado, para yo poder orientarme dónde voy a realizar la antrostomía. Mi punto de referencia, acá va a ir mi implante, entonces lógicamente pues mi levantamiento de seno va a ser en este sector. Para poder realizar la antrostomía, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, hermano? Gracias. Para yo poder realizar la antrostomía, se hace uso pues de sistemas rotatorios, ¿no? En lo clásico, como empezó el señor Tatum, ¿no? Con el señor Tatum empezó con fresas redondas, comenzó a hacer abordaje de Catwell Loop, ¿no? En la cual comenzó a hacer el fresado de la pared lateral y comenzó a tratar de poder realizar el retiro de todo el hueso de la pared anterior del seno del maxilar. En este caso, ya la cirugía en la actualidad trata de ser mínimamente invasiva. Mientras menos se involucren esos tejidos, mucho mejor el postquirúrgico, mucho mejor el tratamiento. Entonces, existe... por favor. Entonces, pasen, por favor. Que estén cómodos. ¿Va a traer más sillas? Sí, en esa fila. Ok, hacemos un pequeño corte, que voy conversando con ustedes, de que en realidad pues existen en el mercado varias empresas de implantes, los cuales pues nos permiten trabajar con kits quirúrgicos de que ya nos pueden solucionar diferentes tipos de procedimientos que nosotros queramos realizar.
ya sea procedimientos de colocación de implante, ya sea procedimientos de regeneración ósea, ya sea colocaciones de levantamiento de senos, sea cual sea el tipo de técnica a poder emplear. En este caso, esta es una empresa coreana, la del sur, no la del norte, que justamente tiene un kit, la cual sirve para poder realizar técnica de levantamiento de seno lateral. Técnica de levantamiento de seno lateral. Este kit comprende de unas fresas de características circulares, ¿no? Tienen las partes activas en formas aserradas, que justamente nos va a servir como una especie de trefina, ¿no? Justamente nos sirve como una especie de trefina. Entonces quiere decir de que la androstomía que yo voy a realizar va a ser de manera circular. Va a ser circular, va a ser de una manera que pues no muy invasiva, que digamos, ¿no? También presenta a su vez unas curetas listo, gracias. A su vez también presenta unas curetas, y estas curetas justamente sirven para poder realizar la manipulación, de la membrana del seno del maxilar. No se olviden de que justamente la técnica consiste en eso, en la manipulación de la membrana del seno del maxilar. Tenemos unas que son para poder manipularlo justamente en la parte inferior del quiso. Tenemos otras que sirven para poder manipular en el sector distal. Tenemos las otras que sirven para poder manipular el sector mesial, ¿no? Genial, funciona. Bien, miren acá, estamos comenzando a realizar la osteotomía lateral, ¿no? Y entonces comenzamos a utilizarlo el disco, la parte de esta presa para poder realizar la penetración, la que me sirve como trefina. Y yo ya puedo tener acá un abordaje. No sé si se puede apreciar ese sector. Hago ya un abordaje, hago una antrostomía, justamente, antrocavidad, tomía, corte. Hago un corte hacia la parte interna y aprecio acá el seno. No sé si ustedes acá también se aprecian en este. No sé si ustedes se han podido percatar. No sé si ustedes hacen, por favor, adelante. No sé si ustedes se han podido percatar acerca del biotipo de la encía del paciente. ¿Qué biotipo será? ¿1 o 2? Según lo que hemos estado observando al inicio. Biotipo 1 es queratinizado, grueso. Biotipo 2 es delgado. ¿Qué biotipo ahora tenía esta paciente? ¿Recuerda por ahí? Un biotipo 2, delgado, no tenía un biotipo bastante queratinizado. Y por ende, si es que yo tengo un biotipo 2, para mí era bastante fastidioso poder trabajar la membrana del seno maxilar. Y miren acá cómo yo observo una laceración de la membrana. Procedemos a hacer la elevación de la membrana sinusal. Miren, con la ayuda de las curetas, buenas noches. Con la ayuda de las curetas, nosotros lo que comenzamos es a separar la parte de la mucosa de la parte interna del piso y las paredes anteriores y laterales del seno del maxilar. Comenzamos a hacer la separación con cuidado, ya teniendo en consideración de que ya habíamos lacerado.
laceraban acá, ¿no? Observamos por acá. Miren, a la paciente se le dice que respire. Miren ustedes, acá la membrana. Se le dice que respire a la paciente, que inspire. Y vamos a observar ahí la movilidad de la membrana. Inspira a la paciente. Aprovechamos para poder hacer la separación de la membrana. Entonces, ya desde ahí estamos haciendo la técnica de elevación de seno del maxilar. Desde ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente: si es que yo levanto la membrana del seno del maxilar, lo voy a tener en este caso, en este sector, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar acá? Voy a colocar el biomaterial. ¿Qué sucede acá? Si es que se lacera la membrana del seno del maxilar, ¿qué va a ocurrir con ese biomaterial? ¿Qué ocurre? Si es que ustedes tienen un cobertor y ese cobertor se encuentra pues lacerado, ¿qué cosa va a suceder con el biomaterial? Se va a comenzar a expulsar, se va a comenzar a retirarse del lugar. Y es por eso que ahí tenemos problemas de que de repente pueda pasarse hacia la parte externa de las fosas nasales, como de repente también pueden ingresar hacia la parte de los pulmones. ¿Qué hora es, mi hermano? Gracias. Sí, mi amigo Oscar, Oscar Arias, para que entre con fuerza. Ya, Oscar, acá. Entonces acá tenemos ya la manipulación de la parte de la membrana sinusal, ¿no? Y entonces pues procedemos a ver los accidentes, ¿no? Miren, si es que nosotros hemos lacerado acá, unos milímetros, miren acá cuánto han lacerado. Poquito, ¿no? Imagínense. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí vemos pues la situación en qué tipo de ayuda podemos utilizar para poder hacer técnicas de levantamiento de seno. Acá lo han hecho pues prácticamente con una fresa, haciendo la técnica de Gatway-Loop, la técnica de Tatu. Bueno, es un poco agresivo para poder manipular la membrana. Vemos acá un artículo en el cual nos demuestra cuáles son los tipos de alteraciones o fracasos dentro de las técnicas de elevación del seno del maxilar, ¿no? Y observamos pues de que ahí se encuentra la ruptura de la membrana, ¿no? Otra vez es una idea, ¿no? Y ustedes ya saben que se llama membrana del seno maxilar. Entonces es algo normal que puede ocurrir. Y ahora viene pues qué tipo de material nosotros podemos colocar dentro del seno del maxilar. Justamente para este tipo pues nosotros acudimos ya no a las aulas, no de repente al Google. Nosotros tenemos que acudir de repente a trabajos de investigación que sean pues indexados, que se encuentren a la hora con lo que es ¿me escuchan allá al fondo? ¿Sí? Yo creo que no hay problema, está bien así. ¿Sí? Bueno, pues para que no te resientas. ¿Me escuchan? Ya. Bien, entonces comenzamos a tratar de referenciarnos, ¿no? Porque la referencia es importante, más aún si es que es de literatura que se encuentra indexada. Actualmente la literatura que se encuentra indexada pues es literatura que se encuentra, lamentablemente digo, ¿no? Porque no es nuestra lengua materna, que es la española, ¿no? Se encuentra en habla inglesa. Pero sin embargo yo creo que si es que nosotros queremos hacer trabajos de investigación, primero tenemos que pensar hacia quién va dirigido el trabajo de investigación. Yo creo que netamente primero tiene que ser a nuestra población. En este caso, si yo me dedico a hacer docencia, los primeros son mis alumnos. Posteriormente, ya cuando ellos aprendan de repente a hacerlo reducir hacia más afuera. Y entonces, dentro de la conclusión, dentro de los trabajos de investigación, yo creo que tiene que ser en una manera bilingüe.
español para el mayor conocimiento de nuestra realidad situacional y algo de inglés pues para poder tratar de indexarlo y también para poder darle prestigio a nuestro nivel educativo peruano, que yo creo que vamos para bien. Bien, no me voy a salir del tema. Este artículo es un artículo de revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas son muy buenas porque justamente este tipo de investigaciones de metaanálisis es la recolección de varios trabajos de investigación. Todos los trabajos de investigación como algo de 5.000 trabajos y luego comienzan a tratar de excluirlos hasta que quedan con 8 perfectos. Y de esos 8 perfectos pues sacan unas conclusiones. De acuerdo a este trabajo que nos realizó Marcus Oliver Klein, nos menciona qué tipo de material se encuentra científicamente fundamentada para poder ser un sustituto óseo dentro de la técnica de levantamiento del seno. Y menciona pues el uso de los semi-injertos, de los al-injertos y el hueso autógeno. Definitivamente el hueso autógeno, el hueso propio, el nuestro, siempre es el gold standard. Quiere decir de que en realidad este tipo de autoinjertos, si lo queremos denominar así, pues siempre va a ser efectivo, porque son nuestras mismas células, va a haber mayor compatibilidad, etc. Sin embargo, si es que nosotros hacemos combinaciones, vamos a ver de que el autoinjerto, ¿no?, más algún material aloplástico también nos va a resultar. Y en sí el porcentaje de neoformación va por ahí, tampoco no es muy relevante. Creo que de repente Oscar de repente nos va a ilustrar un poquito más en cuanto a nuestro biomaterial, ¿verdad, hermano? Correcto, entonces ahí te dejo la posta. En este caso, mediante este trabajo de investigación utilizamos una combinación. Utilizamos la combinación de un autoinjerto más un material aloplástico. ¿Cómo realizamos la recolección? La recolección lo realizamos por intermedio de un dispositivo que se denomina el bone collector, que bueno, en español es el recolector de hueso. Si es que nosotros hemos hecho una incisión bastante grande, como ustedes la pueden haber visto, es justamente pensando en la recolección del autoinjerto. Nosotros nos dirigimos con este dispositivo y comenzamos a retirar el hueso a nivel de la tuberosidad del seno del maxilar. Porque en la tuberosidad tenemos bastante, según la tomografía, lo que habíamos estado apreciando para poder recolectar. Este autoinjerto lo comenzamos a mezclar con el aloinjerto y pues realizamos la combinación e hicimos preparamos, inventamos, se podría decir así, un dispositivo para poder colocar dentro del seno del maxilar. Agarramos una jeringa de tuberculina, el cual lo cortamos, la parte de la punta, la parte activa, y esto ya nos sirve como una especie de émbolo, en la cual primero cargamos la parte del material del aloinjerto y luego en la parte del inicio, la cual va a ir hacia la parte del implante, hacia la parte del piso, colocamos nuestro autoinjerto y así ha sido colocado. Esto ha sido uno de los primeros trabajos que he realizado con técnicas de levantamiento de seno. Yo me aventuraría ahora, con lo que he ido trabajando con otros casos clínicos, a trabajar quizás con una mezcla de PRF, ¿no?, con plaquetas ricas en fibrinas, que justamente en la mezcla con un material aloplástico ayuda a que el mecanismo de oseointegración sea mucho más rápido, el mecanismo en cuanto al postquirúrgico y reparación de tejidos blandos también ayuda bastante. Entonces, bueno, ya vamos descubriendo un poco más las cosas, los trabajos de investigación van saliendo y siempre viene rompiendo paradigmas al respecto. Bien, si es que nosotros hemos roto la membrana, perdónenme,
Ok. Si es que nosotros hemos realizado una ruptura de la membrana, como ha sucedido, pues justamente lo ideal es repararlo. Si se rompe hay que repararlo, pues. Y muchas veces hay varias formas de poder repararlo. Una de las formas es de repente suturándolo, ¿no? De una manera bastante pacienciosa, con hilo reabsorbible se lo puede suturar. En este caso hemos tomado la opción de poder colocar una membrana de colágeno reabsorbible. Y esa membrana lo hemos colocado de tal forma que es una especie de un cucurucho, en la cual la parte superior de la membrana se encuentra hacia la parte superior del piso de la membrana del seno del maxilar, ¿no? Por acá tenemos una imagen. Y ahora, como una especie del émbolo, comenzamos a colocar el material del injerto para poder realizar la elevación. Aquí está nuestro dispositivo Made in Perú. Y comenzamos a cargar y a inocular el biomaterial. A ver si es que queda claro la técnica. Incisión, decolado, antrostomía, separación de la membrana del seno maxilar. Esa es la elevación del seno del maxilar. Colocación del biomaterial. Hasta acá todo bien, ¿cierto? Bien. En este caso, como también el hueso alveolar nos permitía poder tener la posibilidad de poder realizar una estabilidad primaria al implante dental, optamos por colocar el implante de manera inmediata. Como ustedes pueden apreciar, el hueso alveolar se encuentra pues trabajado, el hueso posterior tampoco no tiene un buen trabeculado que digamos, así que lo colocamos de manera manual. Comenzamos a colocar un implante de 5 milímetros por 10.5, entonces estamos levantando pues bastante, ¿no? Estamos levantando una gran cantidad, más de 5 milímetros de lo que vamos a realizar. Nos ayudamos por intermedio de este dispositivo. Este dispositivo se llama el torquímetro, ¿no? O rachet. Rachet porque ayuda a introducir al implante dental por un mecanismo horario. Existe mayor fuerza para poder colocarlo. Y esto se tiene en este sector como una especie de pala horizontal, justamente con un pequeño fierrito. Justamente sirve esto para poder medir la estabilidad primaria del implante. En este caso colocamos y ya tratamos de no hacer la medición de la estabilidad, creo que no es importante, porque si esperábamos un poco de fuerza corríamos el riesgo de poderlo dejarlo sin estabilidad en el implante. Pero más o menos para poder tener una idea al respecto, es de que si es que nosotros manipulamos con las manos, ¿no? Justamente la fuerza de los dedos es de 10 a 15 newtons. Lo máximo que ustedes pueden girar con los dedos y ya no pueden dar más fuerza es de 10 a 15 newtons. Más o menos para que tengan una idea. Ya para que el implante tenga una buena estabilidad y tenga un buen pronóstico para que pueda óseo integrarse, necesitamos, según la ATA, que es el International Team of Implantology, es de 30 a 35, ¿no? De 20 a 25, perdón. De 20 a 25 como estabilidad primaria. Si yo quiero colocar una rehabilitación inmediata, es justamente de 35 newtons. Colocamos ya el implante dental y
colocamos la tapa de cierre en la plataforma de implante. Aprovechamos también para poder colocar los implantes que se encuentran acá en otro sector, y así realizamos la operación de la hernia. Cerramos el colgajo, colocamos la sutura con hilo reabsorbible, con ácido polipicólico al 0.04 ceros, ¿no? Esto ya es una radiografía que le hemos tomado a la paciente después de 5 años, ¿no? Ya la paciente ya rehabilitada, siempre llega a la consulta, sigue viva, ¿no? Sí, todo bien, es una paciente muy fuerte. La verdad que para hacerse todo este tipo de tratamiento está muy bien. No olviden que hemos hecho acá una regeneración. Hemos retirado acá un odontoma compuesto, para que exista la oportunidad de poder contarles cómo ha sido la experiencia, presentándoles las fotografías. Se hizo regeneración ósea, se colocó los implantes, colocamos acá el levantamiento de seno. También acá realizamos otra técnica de levantamiento de seno. Acá no se laceró la membrana, acá todo ok. Acá realizamos colocación y rehabilitación en prótesis fija en en 3 sectores, ¿no? Sector posterior y el sector anterior. En la parte inferior colocamos los implantes dentales, hicimos unas coronas fenestradas y bueno, ahí tenemos a la paciente. Tenemos acá lo que habíamos tenido y miren lo que tenemos, lo que habíamos ganado ya con la técnica de levantamiento. Segundo caso, chicos, doctores, colegas. El segundo caso es justamente de una paciente que lo hemos trabajado en la Universidad de las Peruanas a nivel de pregrado, ¿no? Nosotros tenemos ahí la suerte, la facultad de poder trabajar y colocar implantes a nivel de pregrado. Creo que existen 2 universidades nomás a nivel de todo Perú que colocan implantes a nivel de pregrado. Una de ellas es la Universidad de las Peruanas. Dentro de ellas, pues, trabajamos, colocamos al paciente y tratamos siempre de reportar. Esta pacientita se presenta a la consulta, tiene 48 años de edad y pues se presenta a la consulta queriendo colocarse implantes en el sector superior, cuadrante 2, en el sector cuadrante 3. Se le toman las fotografías de rigor. Observamos el hueso alveolar y la colindancia que va a tener con el seno del maxilar. Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué hace? La panorámica nos confirma que se encuentra colindante con el seno del maxilar. Pero no sé si ustedes aprecian la diferencia del otro caso clínico. En este caso el hueso alveolar, ¿no? El hueso alveolar es mucho más prominente en el sector de altura, ¿no? Se hace todos los protocolos de rigor, que vendría a ser la prueba de impresión, se hace el encerado diagnóstico. Si es que nosotros hacemos encerado diagnóstico, no olviden que en implantología encerado diagnóstico es igual a realizar pues el protocolo en reversa, ¿no? Quiero ver cómo va a quedar mi rehabilitación para poder yo programar y ver cómo es que va a quedar mi implante dental. Hago mi tomografía, ya hice ya la guía quirúrgica, hice la guía tomográfica y hacemos la medida del hueso alveolar. Y acá pues veo de que la altura es de 8.5, de 4.4, ¿no? De espesor. Fácilmente de repente puedo colocar un implante mucho de menor longitud y me puedo quedar ahí, ¿no? Pero nosotros decidimos colocarle un implante de 10.5 y tratar de hacer una pequeña inclusión dentro del seno del maxilar. Nos tratamos de documentar y vimos pues de que sí existe una técnica que se llama la técnica transalveolar,
por intermedio del uso de osteótomos. Consultamos nuevamente con Chiapasco y Chiapasco nos dice: normal, puedes hacer tú tu técnica transalveolar, porque así lo demuestra la ciencia. Más o menos esta es la técnica realizada. Y así como yo tuve una elevación del seno maxilar a través del abordaje lateral, pues en este caso ya voy a realizar una elevación del seno maxilar a través de un abordaje transversal, pero no con técnicas rotatorias. Esta vez lo vamos a trabajar con osteótomos. Empezamos con el protocolo de siempre, la bioseguridad, la paramentación. De todas formas tiene que ser de una manera bastante exhaustiva. No olviden que estamos colocando la clorhexidina al 0.12%. Comenzamos por la primera fase, que es la fase de la anestesia. En este caso, la anestesia que colocamos es a nivel del vestíbulo, a nivel palatino. En cuanto al paciente anterior, se hizo esto de la anestesia a nivel de las tronculares, ¿no? del intraorbitario, del medio alveolar superior posterior, del palatino mayor, del nasopalatino, justamente porque no solamente íbamos a hacer la técnica de levantamiento de senos, también íbamos a hacer la colocación de otros implantes más, no olviden. En este caso somos netamente, mínimamente invasivos, ¿no? ¿Cómo realizamos? En este caso, en la segunda fase, que vendría a ser la incisión, nosotros vamos a trabajar con una técnica que se llama la técnica Flappes. O sea, técnica Flappes, en inglés al español, es técnica sin colgajo. Luego no vamos a utilizar ningún tipo de colgajo para poder hacer eso. Colocamos la guía quirúrgica, y hacemos una pequeña incisión para poder ver hacia dónde va a ir colocado el implante dental. Luego, una vez que tenemos el marcado y el punto de referencia con esta primera fresa, que es la fresa lanza, ¿no? Nosotros procedemos a realizar la incisión sin colgajo. ¿Y con qué se hace la incisión sin colgajo? Justamente lo realizamos con este bisturí. Este es el uso de un bisturí que se llama bisturí circular. Tiene 5 milímetros de diámetro. Lo colocamos de manera rotatoria a la pieza de baja del motor de implantes dentales, y procedemos a retirar el tejido blando. Miren, ya tenemos acá una incisión de manera circular. Comenzamos la tercera fase, que es la fase de preparación del túnel implantar, también conocido como preparación del lecho quirúrgico, ¿no? Para poder preparar el lecho quirúrgico, comenzamos con las fresas convencionales, con una altura de 2.8, que es la primera fresa de colocación de implantes, con una altura de 8 milímetros. O sea, lo que nosotros queremos hacer es llegar justamente al límite de la delimitación del piso del seno del maxilar. Y bueno, como teníamos el uso de los aparatos, de las radiografías, damos un pin y procedemos a tomar una toma radiográfica, ¿no? Y observamos de que estamos en una buena dirección tridimensional para poder colocar el implante dental. Estamos en la parte interna del lecho quirúrgico, y bueno, acá tenemos el piso del seno del maxilar a 2 milímetros de poder llegar a milímetro y medio de poder llegar al piso, ¿no? Procedemos a elevar el piso del seno del maxilar. Tendría que ser cuarta elevación del piso del seno del maxilar, y para eso yo lo voy a hacer de manera mínimamente invasiva, déjenme llamarlo, porque yo no considero nada traumático, porque cuando hablamos de atraumático significa que no existe ningún tipo de trauma, pero ya el mismo hecho que ustedes hagan algún tipo de golpe, de que realicen algún tipo de corte, ya está causando un traumatismo. Entonces acá estamos haciendo mínimamente traumáticos. Colocamos el osteótomo, que es un dispositivo circunferencial alargado
tiene característica cónica, miren ustedes, con un ápice de 2 milímetros, y luego procedemos a dar unos ciertos golpes con un martillo de acero, ¿no? Y esos 2 milímetros que a mí me faltaba para poder llegar al piso del seno del maxilar, pues lo voy a llevar de manera manual, ya no de manera mecánica, de manera rotatoria por las fresas. Entonces hacemos el marcado, introducimos los 2 milímetros, tomamos la radiografía y vemos que estamos llegando al piso del seno del maxilar y estamos levantándolo levemente. Es como una fractura que se realiza. Yo tengo el piso acá, tengo el implante, lo que estoy haciendo es fracturar el piso del seno del maxilar y estoy levantando tanto el piso, tanto como la membrana, y también estoy realizando ahí una bicorticalización. Entonces comenzamos a colocar el implante dental de 4×10 y su previa toma de radiografías, en la cual nos demuestra pues que en realidad estamos levantando el piso del seno del maxilar, le estamos dejando una buena estabilidad y pues es mínimamente invasivo, ¿no? Lo dejamos acá al paciente con un tornillo que se llama tornillo formador de encía, y pues hasta que pase todo el procedimiento de integración, y por ende pues ya se le citará nuevamente al paciente para poder realizarle su rehabilitación. Entonces miren ustedes la diferencia, ¿no? La diferencia entre una técnica lateral o una técnica transalveolar. Definitivamente la técnica transalveolar es menos traumática que la lateral, pero sin embargo no todos los pacientes tienen este tipo de cantidad de hueso alveolar. Mayormente nuestra dificultad es la neumatización, y por ende pues con ese tipo de neumatización hay que tratar de agregar hueso. Bien, en principio mi agradecimiento al Colegio Odontológico del Perú por permitirme estar con ustedes, por permitir conocerlos.